You don't have to contest it. Looking around until you start to think, maybe this isn't what I wanted. Well, you have to keep on, keep moving on, and don't you ever go back. Sí, adelante. Buenos días.
Les pedimos amablemente tomar asiento para dar inicio a este evento, por favor. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Derecho Político Electoral, Actualidad y Futuro, obra que analiza la relación entre el derecho político electoral y los derechos humanos, resaltando el papel de la jurisprudencia en su consolidación, la promoción de la participación política de las mujeres y la edificación de una democracia sustentada en la paz. Saludamos y agradecemos la presencia de las autoridades que hoy nos acompañan. Doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo. Magistrada Magdalena Montserrat Pérez Marín, magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, y en el día de hoy fungirá como comentarista de la obra. Maestra Norma Angélica Sandoval Sánchez, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla y presidenta de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, AC. De igual forma, hoy será comentarista del libro. También agradecemos la presencia del doctor Homero Valdovinos Mercado, asesor del consejero electoral en el Instituto Nacional Electoral y moderador el día de hoy. Agradecemos también la presencia de nuestros invitados especiales. Maestro Jorge Montaño Ventura, consejero electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y conferencista del día. Magistrado Eric López Villaseñor, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Magistrado Adrián Hernández Pinedo, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Magistrada Amelí Grisel Navarro Lepe, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. También se encuentra presente el licenciado Víctor Hugo Contreras Vargas, representante del Partido Acción Nacional ante el Instituto Electoral del Estado. Asimismo, se encuentra presente el representante del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional ante el IEM. Agradecemos la presencia del licenciado David Soto Quizamán, director general del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán. Se encuentra presente el licenciado Rubén Ignacio Pedraza Barrera, subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobierno, en representación del gobernador del Estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Agradecemos la presencia de la licenciada Jacqueline Miranda Avilés, directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, en representación del secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, Carlos Torres Pina. Doctor Mario Alberto García Herrera, fiscal especializado en materia de derechos humanos y libertad de expresión de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Se encuentra presente la doctora Rosario Berber Cerda, coordinadora del Centro de Justicia Integral para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado. Y el maestro Cristian Israel Bocanegra Díaz, defensor adjunto de la Defensoría de los Derechos Humanos Nicolaitas, en representación de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, doctora Yarabí Ávila González. De igual forma, agradecemos la presencia de autoridades, público que nos acompaña y a todas las personas que nos ven a través de redes sociales. Sean todas, todes y todos bienvenidos.
Para dar inicio formal a este acto, escuchemos un mensaje de bienvenida a cargo del doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bien, buen día tengan todas, todos y todes quienes nos acompañan aquí y del otro lado de las redes. Bienvenidas sean las personalidades que hoy nos honran con su presencia, todas y todos con responsabilidades altas que les implican tiempo, y venir a regalárnoslo es pues bastante gratificante para nosotros. Cuando se me hizo la propuesta de si nosotros deberíamos intervenir en la publicación de este libro, la verdad es que me negué. Nosotros tenemos impedimento constitucional para intervenir en asuntos político-electorales, mas no para la divulgación. Por una rara circunstancia, México es de los pocos países que tienen esta división tan dramática entre derechos humanos y derechos político-electorales, que no están reñidos. Y además todos se interrelacionan según nuestro artículo primero. El libro presenta grandes retos, como retos presenta la sociedad mexicana. Hoy vemos a quien anuncia botanas, es actor o actriz, deportista, y nos preguntamos si esto lleva una ventaja político-electoral al momento de promover su persona. Se ha dicho que no, porque tenemos una perspectiva jurídica. Pero desde el punto de vista del mercado, ¿esto lleva ventaja o no? Recién hablábamos precisamente de eso, ¿no? Cómo una elección judicial no tiene las mismas aristas de una elección político-electoral plena. Y a final de cuentas nos decidimos en la publicación del libro porque los órganos del Estado mexicano se instalan a partir de procesos político-electorales y son precisamente esos órganos los que protegen o tienen el deber de proteger toda la gama de derechos humanos. La regionalización y la distritación, si se toma en cuenta de acuerdo a la misma cosmovisión o se hacen desde el escritorio. Es decir, si sí vamos a consultar mediante el voto a las personas que debemos consultar, o tenemos 3, 4 o 5 conglomerados sociales. Son cosas que todavía tenemos que resolver en materia de derechos humanos, son temas pendientes, claro, las instituciones siempre vamos a remolque, tratando de alcanzar a la sociedad. Hoy hay tareas pendientes, si se deben hacer en las reformas político-electorales consultas a personas de comunidades de origen afromexicanos y personas de comunidades tribales, previo a las reformas constitucionales, a las reformas electorales. Si tienen acceso pleno las personas con discapacidad y si pueden actuar tanto para votar como para ser votados a través de su sistema de apoyos, de sus cuidadoras o cuidadores, y si hay consulta previa también para ellas y para ellos. O sea, son temas de los que hablaremos. Este libro gratamente aborda muchos de esos temas por operadores jurídicos que están en la primera trinchera donde se están formando los criterios jurisdiccionales. Coordinó el señor consejero Jorge Montaño esta obra, no hablaré más de ello. Hay grandes expectativas. La vez pasada que teníamos la fortuna de convivir con la magistrada Montserrat, les decía que bueno, nosotros avisoramos desde las defensorías que la inteligencia artificial que va a dar ciertas respuestas previsibles a la ciudadanía y los grandes centros de medios alternos y justicia restaurativa vendrán a ocupar grandes espacios para las defensorías y para los tribunales. Es deber nuestro entonces avanzar en esa ruta, ver hasta dónde estamos, qué hay temáticas pendientes y cómo las vamos a ir abordando y cómo las vamos a ir tomando, porque no podemos seguir dando respuestas a través de lo que aprendimos, sino de lo que nos está demandando la sociedad. Muchas gracias por acompañarnos, por quitarles el tiempo. Que se nos disculpe a la Comisión de Derechos Humanos haber tomado la osadía de promover un libro
que en teoría debería ser de los órganos político-electorales, porque así está la disposición constitucional, pero también teníamos nosotros la obligación moral y la obligación profesional de interrelacionar la conformación de los órganos con personas responsables que lleven como primera finalidad respetar, tutelar y otorgar derechos humanos. Muchas gracias a todas y todos quienes nos acompañan. Víctor Hugo nos acompañó también en Uruapan como visitador en una etapa temprana de su vida. No sabía que ahora se dedica a otras actividades más propias de los partidos políticos, pero aquí estamos, gracias a la señora rectora, defensor, y gracias a todas quienes nos acompañan. Yo solo quería darles la bienvenida, pero hice una pequeña reflexión en voz alta que no debía haber hecho. Muchas gracias. Gracias, presidente. A continuación, tendremos el agrado de escuchar los valiosos comentarios de dos destacadas juristas, en el marco de esta actividad dedicada al análisis y reflexión en torno a la obra que hoy nos convoca. Al concluir con este panel, también se desarrollará una conferencia denominada Retos del proceso electoral en la actualidad. Para conducir el panel, en primer lugar, tenemos el gusto de contar con la moderación del doctor Homero Valdovinos Mercado, asesor del consejero electoral en el Instituto Nacional Electoral. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz al doctor Homero Valdovinos. Adelante, doctor. Buenos días. Gracias. Primero, estoy muy contento de estar aquí con ustedes y más tener a mi lado aquí a dos profesionistas muy destacadas que yo las respeto y las admiro porque conozco el trabajo de las dos y creo que van a dar una charla muy interesante aquí para ustedes. Me voy a permitir presentar a Magdalena Montserrat Pérez Marín. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, con especialidad en impartición y administración de justicia por la misma universidad. Ha participado en actividades de capacitación enfocadas a la oralidad en materia mercantil y familiar, derechos humanos, sistema de justicia penal, entre otros. Tiene más de 20 años de experiencia dentro de la judicatura michoacana. Ha sido escribiente de juzgado y de sala. Desde el año 2006 fue designada jueza de primera instancia en diversos distritos judiciales del estado. A partir de agosto de 2021 fue designada magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Michoacán. Ahora les diré una síntesis muy ejecutiva de Norma Angélica Sandoval Sánchez, maestra en Derecho por el Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Ha sido distinguida como magistrada del año por la Federación Iberoamericana de Abogados, la Asociación de Tribunales Electorales de la República y la Organización Internacional de Magistrados y Jueces, AC. Fue reconocida como Mujer Líder en 2023 por la Fundación de Ciencias de la Documentación y Mujeres Líderes América. Integrante de la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas, AC. Ha sido docente en diversas materias en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El 10 de diciembre de 2018 fue designada por el Senado de la República magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla y también funge como presidenta de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. Me voy a permitir darle el uso de la voz a la magistrada Montserrat. Por favor, tiene usted 12 minutos. Gracias. Buen día a todas, cada una de las personas que nos acompaña. Saludo también con mucho respeto a quienes nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales.
Presidente, un gusto estar en esta casa. Agradezco mucho la invitación y aprovecho la ocasión para reconocerte el trabajo que has hecho a favor de los derechos humanos desde este espacio. Mi reconocimiento y mi amistad para siempre. Gracias. Saludo con mucho respeto, magistrados, magistradas, consejeros, fiscal, amigas y amigos todos. Inmerecido tus palabras, gracias amigo. Un gusto coincidir contigo, Norma. Es un honor para mí estar hoy con ustedes, tomar la palabra para hablar de una obra sobre el derecho político electoral. Cada párrafo representa un arduo trabajo de investigación, análisis jurídico y compromiso ético. Jorge Montaño Ventura convoca a reflexionar sobre aquellas mujeres que al levantar la voz y reclamar su espacio en la vida pública enfrentan obstáculos diseñados para silenciar y para excluir. Expone no solo las formas en que se materializan los delitos electorales y la violencia de género, sino también los mecanismos fundamentales regulados en la ley para salvaguardar a las mujeres contra la violencia política en nuestro país. Mónica Areli Soto Fregoso nos presenta magistralmente una mirada a la evolución jurisdiccional y su impacto en la construcción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Expone por qué el tribunal representó un cambio paradigmático en la impartición de la justicia en México. Cómo ha marcado hitos y abierto puertas para que la participación política de las mujeres y la garantía de sus derechos no sean solo letra muerta, sino una realidad palpable en la construcción del Estado mexicano contemporáneo. Felipe de la Maza Pizaña, hablando de claves de la interpretación constitucional en la justicia electoral, cuestiona cómo deben revisarse las normas generales cuyos efectos pueden contener un vicio de constitucionalidad en la materia electoral. ¿Cómo debe analizarse y tutelarse las omisiones legislativas frente a la justicia electoral? La respuesta la encontraremos todos en las hojas de este libro. Cuando lo empecé a leer, me sentí como alguna vez en la corriente de un río te va llevando con el solo viento. Así se siente al leer este libro. Es tan fluido la lectura, tan ágil, tan clara, tan precisa, que vas avanzando sin darte cuenta en el tiempo que te llevas en la lectura. Claudia Valle Aguilas Ocho plantea la utilidad de un modelo procesal afable y uniforme como condición para un mayor acceso a la justicia. Expone el desigual mosaico de cuerpos normativos que fijan las reglas de instrucción de los juicios y recursos comprendidos en las leyes electorales. La omisión de reglas claras en unos casos o las previsiones generales en otros, exponiendo la necesidad de contar soluciones concretas para una justicia más ágil, comprensible y efectiva. Mi amigo Marco Antonio Tinoco Álvarez, Homero Valdominos Mercado proponen una mirada renovada a los mecanismos alternativos de solución de controversias, como la mediación, la conciliación, la negociación y el arbitraje. Exploran su potencial como herramientas de pacificación en contextos intrapartidarios y en conflictos electorales. A partir de un enfoque práctico y multidisciplinario, invitan a reflexionar sobre la necesidad de transformar la cultura política, pasando de la lógica del ganador-perdedor a una perspectiva centrada en la construcción de consensos y la consolidación de la paz social. Presentar una obra que se adentra en la evolución y las perspectivas de los actos anticipados de campaña y la promoción personalizada en el derecho electoral es en sí mismo un ejercicio de reflexión sobre los grandes desafíos y oportunidades que enfrenta nuestra democracia.
Rubén Jesús Lara Patrón invita a ese análisis jurídico, revelando cómo las interpretaciones judiciales y la construcción normativa han ido delineando nuevas fronteras entre lo permitido y lo prohibido, entre la legítima promoción de ideas y la vulneración de la equidad. Guillermo Nieto Arreola aborda con profundidad la interacción entre los derechos políticos y el control de convencionalidad. Invita a las personas lectoras a adentrarse en los mecanismos de protección de los derechos fundamentales, analizando casos emblemáticos y reflexionando sobre el papel de las y los jueces en materia electoral. Claudia Geraldina Camacho Castillo, Homero Valdominos Mercado y Bernardo Loya Valdovinos plantean la viabilidad de transformar la confrontación en diálogo, en acuerdos mutuamente satisfactorios, con la aplicación de mecanismos alternativos en la solución de controversias y la justicia restaurativa en la materia político-electoral, que permitan no solo resolver disputas, sino también restaurar la confianza y la cohesión social. Porque la materia la materia electoral no está exenta de su aplicabilidad y porque la complejidad de los conflictos que surgen en los procesos electorales resulta imprescindible contar con esas herramientas. Invito a todas las personas a leer este libro. Realmente me ha parecido una herramienta muy adecuada a los tiempos. Sin duda, como lo acaba de decir el presidente, es en el momento histórico en el que nos encontramos, que se vienen cambios importantes en la materia electoral, es una herramienta, sí que puede crecer, pero un buen comienzo para la materia. A quienes has logrado plasmar sus ideas y experiencias en páginas que ahora tienen vida, quiero felicitarles. Escribir un libro exige constancia, pasión y una entrega absoluta, cualidades que hoy quedan reflejadas en esta obra. Mi reconocimiento y felicidades para todos y todas una de las voces. Felicidades por este maravilloso logro, perdón. Gracias por escucharme. Muchas gracias, magistrada Montserrat. Toda la secuela que nos sigue y citando a parte de los coautores es muy interesante. Yo creo que más de alguno de los compañeros que están aquí con nosotros se van a interesar en la lectura de esta obra, que además pues el consejero Jorge Montaño, que yo creo que no se cansa nunca en la vida, tiene mil cosas, proyectos que hacer, entonces se va a ir. De por sí le gusta venir a Morelia y se va a ir más contento de tener aquí a ustedes que lo acompañan y que sepa que la exposición que usted hizo a muchos les va a interesar esta obra. Ahora pasaremos a darle el uso de la voz a la magistrada Norma Angélica para que nos dé su punto de vista. Por favor, gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues obligadamente, ¿verdad? Hay que agradecer esta anfitrionía en este lugar, en este recinto de los derechos humanos de este bellísimo estado y por supuesto agradecer el conocer a mis compañeros recién nombrados. Todavía son nuevitos, todavía se puede decir que son nuevitos, tendrán 3 meses en el cargo y no hemos tenido oportunidad de coincidir. Entonces, muchísimo gusto y muy agradecida contigo, presidente Marco, con esta confabulación fantástica que hiciste. Y yo considero que sí te vamos a permitir este tipo de atrevimientos. Digo, tú pediste autorización y Monse y yo, gustosas, te concedemos, ¿verdad? Porque nos gusta estar aquí, pero sobre todo me parece a mí que este libro que el día de hoy venimos a presentar, del que el día de hoy venimos a hablar, pues merece tomar este tipo de riesgos, aunque no sean las instituciones político-electorales que estamos aquí. Pero me parece a mí que el autor, de manera natural, también va mezclando y nos va evidenciando, Marco, por qué los derechos humanos están presentes dentro de los derechos político-electorales. Porque se requiere de manera necesaria entender con una visión amplia
de derechos humanos para poder aterrizarlo tanto en los derechos político-electorales como incluso en los derechos procesales, como lo hace Claudia, ¿no? En este reto que nos da ya Monse hizo la chamba, voy a decirlo así, me ayudó a explicar cada uno de las intervenciones, de los artículos que contiene este libro, y entonces creo que me deja a mí la parte más difícil pero fácil, y es un poco explicar al autor. Y el autor, el recopilador, el consejero Jorge Montaño Ventura, tiene algo que yo les voy a platicar. Ahora que él de su disertación, ustedes escucharán su síntesis curricular, pero si yo les platico van a entender por qué la construcción del libro nos invita a que sea de lectura obligada, a quienes nos dedicamos a la materia electoral, pero también a quienes nos gustan los derechos humanos. Y es que Jorge ha sido magistrado electoral local, ha sido consejero electoral local y ha sido fiscal electoral en su entidad federativa. Él es de Tabasco. Y qué interesante, ¿verdad? Y bajo esta óptica es que se genera esta relación de temas, porque también lo voy a decir, cualquiera que lo lea va a decir, ¿cómo? ¿Qué tienen que ver la hermenéutica de los derechos humanos con la fiscalía, con procesal, con las mujeres? ¿Y qué es lo que tiene que ver? Cuando vamos leyendo, como bien dice Monse, vamos hilando y entendiendo por qué un tema nos va llevando al siguiente. Pero además, cada uno de los autores de esos artículos recopilados por parte del consejero, que estoy segura que fue un trabajo arduo, porque no son cualquiera, no es cualquier especialista el que escribe en cada uno de esos artículos. Tenemos magistrados que integran la sala superior actualmente. Tenemos por ahí también una magistrada que compitió y ganó y va a ser integrante de la sala superior. Tenemos por ahí también a un Rubén que compitió y no ganó, pero tiene una visión de más de 30 años en el derecho electoral, cuando nos invita, cuando nos provoca a entender esta evolución del procedimiento sancionador, del ius puniendi dentro del derecho electoral. Entonces, cuando entendemos que el recopilador de estas obras tiene una visión multifactorial, a partir de muchas visiones, no solamente de la jurisdiccional, ni solamente de la administrativa, ni solamente de la penal, sino que tiene esas tres visiones, nos genera y provoca esta completitud en lo que queremos entender del derecho electoral. Y por ahí estoy segura también que lo hizo con toda la intención. Nos invita a entender históricamente por qué el derecho electoral es importante. Y lo hace a partir y a través de la voz de la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando nos hace esta narrativa histórica de dónde nace el derecho electoral. Porque en qué momento es que se vuelve realmente una materia obligada de estudio en las carreras de derecho. Si yo ahora les pregunto, y no se los voy a preguntar, porque si hago el ejercicio nos evidenciamos, los que somos más grandes y los que somos un poco más jóvenes, quiénes llevaron derecho electoral y quiénes no llevaron derecho electoral en la carrera. ¿Va, magistrada? Algunos no llevaron, otros sí llevamos, pero apenas empezaba. Y lo difícil que es, yo soy catedrática de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, como lo dice el doctor Homero, y quien dé clase aquí de Derecho Electoral va a coincidir conmigo, que es muy complejo encontrar libros enfocados en nuestra materia. Por ahí vamos a encontrar solamente 2, si me apuran solamente hay 1, pero siempre vamos tratando de recopilar de artículos que encontramos dentro del mundo jurídico, político, electoral. Y entonces me parece a mí que el iniciar con la historia del derecho electoral desde hace más de 30 años, el entender por qué de lo contencioso electoral, del famoso tricoel,
que muchos de nosotros conocimos a partir de la historia, pero muchos también fueron testigos de esa historia, como Rubén, uno de nuestros autores, cómo inicia, como cuando él inicia como secretario de Estudio y Cuenta también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces vamos entendiendo, me parece a mí, que podemos ver claramente el trabajo del autor, el trabajo del recopilador, de entender y tener obras que sumen y abonen a la materia electoral, pero en toda su perspectiva, no solamente en la jurisdicción, no solamente en la administrativa y no solamente en la penal. Y me parece a mí que resulta propicio, Monse, y si no, me puedes dar un pellizco porque estamos tan juntitas que nadie se va a dar cuenta, que podríamos invitar y retar al autor y también a Marco a que publiquen un nuevo libro derivado de este proceso electoral judicial. Porque me parece a mí que esta parte que encontramos en este libro de lectura obligada, para quienes nos están viendo, que tiene que estar en las bibliotecas, no solamente de los especialistas en materia electoral, sino de los estudiantes de derecho, no solo de derecho electoral, sino también de la ciudadanía que debe entender. El presidente hablaba de algo que me parece fundamental. Estos retos que la ciudadanía nos da diariamente para que las instituciones nos acerquemos y podamos dar lo que la ciudadanía necesita saber y necesita entender. Y este libro, créanme, que sin lugar a dudas les va a permitir entender distintas ópticas, distintas aristas que les van a permitir de manera global saber un poco de todo. Y con esto no significa, ¿verdad?, que los vamos a volver todólogos, por supuesto que no. Para eso están los especialistas, para eso están los que aquí escriben. Y un tema también, que también lo confieso, yo llevo dedicándome a esta materia 25 años y jamás había yo leído ni había yo escuchado este reto que nos da Marco de esta justicia restaurativa. De esta justicia restaurativa a partir y a través de los partidos políticos. Y escucho que aquí hay representantes de partidos políticos, que me parece a mí que sería muy interesante retomar esta parte del libro tan interesante que está aquí para entender de qué manera los partidos políticos pueden generar dentro de la ciudadanía a partir de sus procesos internos, que me parece a mí también muy interesante, con una visión de derechos humanos, que es ahí donde creo que todos convergemos, Marco. ¿En qué medida o de qué manera ustedes pueden lograr que esos adeptos que tienen ahí sigan ahí y quieran seguir ahí? ¿Verdad que sí, licenciado? Que se queden ahí y que se sigan interesando en la democracia y en la política. Me parece a mí que este ejercicio que vivimos recientemente con la elección judicial en la que Monse resultó electa, Tribunal de Disciplina Judicial, me parece a mí que pone aún de más manifiesto la importancia de que la ciudadanía participe dentro de los procesos políticos y se interese de la política. ¿Y dónde nace? Pues básicamente en los partidos. Ahí es donde tiene su semilla fundamental, donde la ciudadanía quiere participar y crecer. Entonces, no sé cuántos minutos llevo, pero ya voy a terminar antes de que Homero me saque expulsación. Y nuevamente, ¿verdad?, invitarles a adquirir esta obra, esta recopilación de obras de personas trascendentes, importantes, pero además, como ya lo dijo Monse, es de tan fácil lectura que no necesitan a ningún especialista que les explique lo que dice aquí. Con el simple hecho de
de tener un poquito de ganas de entender la materia electoral, administrativa, penal o jurisdiccional, aquí van a encontrar las respuestas. Pues a mí no me queda más que felicitar al autor, agradecerle que nos haya permitido a mí coincidir con Monse, porque pues esa es la realidad, ¿verdad? Si no hubiéramos presentado el libro, yo no hubiera estado aquí sentada con Monse. Y retarlo, pedirle. Necesitamos un después de la elección judicial. Me parece que se genera mucho material del cual tenemos que platicar, tenemos que debatir, pero también tenemos que escribir y tenemos que hacer que la ciudadanía entienda por qué es importante su participación dentro de los procesos democráticos. Muchísimas gracias. Homero, voy a romperte un poco tu protocolo y te devuelvo el micrófono en un momento. Ya que estamos de rebeldes, por aquí nuestro presidente puso el desorden. Aquí no, la maestra, la doctora Norma y yo solo seguimos. Sí me voy a sumar a replicar el reto que lanzó aquí la doctora Norma. Creo que lo platicábamos tras bambalinas, se vienen grandes retos en la materia electoral, el Poder Judicial. Tenemos una elección en 2027 y platicamos, no quiero adelantarle al auditorio el tema del libro que viene, pero ya hubo algunas ideas y tenemos que 2 años, año y medio, ojalá nos daría mucho, es suficiente, les da bastante tiempo y será un gusto leerlas. Sé que todos los autores que han trabajado en este libro son excelentes arrastrando el lápiz y seguramente harán un gran trabajo como el que ahora presentan. Gracias. Muchas gracias, magistrada Monse, magistrada Norma. Pues aquí, como ven, la magistrada Norma nos hizo trajo a colación parte de la historia de los tribunales electorales, que pues ya son más de 30 años su creación y cómo han ido fusionando y cómo han ido evolucionando también. Y la función tan importante que realizan, al igual que otros tribunales, otros órganos impartidores de justicia, como es la sala donde viene la magistrada Montserrat. Entonces, yo creo que en alguna ocasión, en una reunión que tuve y me tocó la suerte de estar con el sigue de ministro Luis María Aguilar, ¿verdad? Sí. Y él decía, a ver, es que todos los órganos debemos de tener esa unión, de fusionarnos, porque al final todos impartimos justicia, materia electoral, materia civil, administrativa, laboral, pero bueno, al final todos apuntan donde mismo. Y yo creo que esa es la tarea más importante y bonita, y qué bueno que están aquí. Yo les agradezco, también agradezco que el licenciado Alejandro Vibriesca Gil esté aquí, el representante del Partido Revolucionario Institucional. Llegó tarde, pero bueno, aquí está. Y magistrados, magistrados, les dije que era ejecutivo y vamos a avanzar ahora con el señor consejero. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Comentar que se encuentra presente también el maestro Alejandro Briviesca Gil, representante del Partido Revolucionario Institucional ante el IEM. Agradecemos profundamente las valiosas intervenciones de nuestras distinguidas comentaristas. Agradecemos por compartir con nosotros los análisis, reflexiones y perspectivas. De igual forma, extendemos nuestro agradecimiento al doctor Homero Valdovinos Mercado por la conducción de este diálogo. Sin duda, sus aportaciones enriquecen y fortalecen este espacio. Muchísimas gracias. Enseguida se realizará la entrega de reconocimientos a las comentaristas. Para ello, solicitamos al doctor Homero Valdovinos hacer la entrega correspondiente. Asimismo, mis compañeras entregarán unos presentes simbólicos. Me permito.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo otorga reconocimiento a Magdalena Montserrat Pérez Marín por su participación como comentarista de la obra doctrinal Derecho Político Electoral, Actualidad y Futuro. Muchas gracias, magistrada. También me permito entregarle a la magistrada Norma Angélica Sánchez. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo otorga el presente reconocimiento, a Norma Angélica Sandoval Sánchez por su participación como comentarista de la obra doctrinal Derecho Político Electoral, Actualidad y Futuro. Muchas gracias. Previo a dar paso a la siguiente actividad, que consiste en una conferencia magistral, solicitamos a nuestros invitados nos acompañen al frente para la toma de la fotografía institucional junto a las y los asistentes, a quienes pedimos ponerse de pie, de favor.